Lecciones de Escuela Sabática, segundo trimestre. Encuentros con Dios. En este trimestre nos enfocaremos en buscar una renovación para un despertar espiritual que nos permita caminar más cerca de Dios, conocer su corazón y cumplir su voluntad. Esperamos que al finalizarlo, como iglesia nos encontremos más despiertos y renovados en el Espíritu. Queridos hermanos, les doy la bienvenida a esta tercera parte de nuestra introducción al segundo trimestre del 2025. Es un gusto saludarles nuevamente. Muy bien, vamos a ver ahora, hermanos, el contenido general de nuestro cuadernillo de escuela sabática. Ustedes saben, bueno, nuestros cuadernos se componen de 3 secciones y estas 3 secciones están organizadas de manera que vayamos viendo en forma progresiva los diferentes elementos de las actitudes que se requieren para que estemos en esa posición donde el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Se requiere de nosotros docilidad, se requiere de nosotros posición, y bueno, vamos a ir hablando de estas actitudes, de estas predisposiciones que tengamos nosotros, valorando la importancia que tiene la obra del Espíritu en nuestra vida. Es vital, ¿no? Es completamente vital. El mismo Señor Jesús lo manifestó cuando habló acerca de la blasfemia y dijo que cualquiera que blasfemare contra el Hijo le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu no le será perdonado. Él pone el trato, él pone la relación, él pone la interacción con el Espíritu en una posición de mucho más valor, y esto tiene un sentido muy lógico porque el Espíritu Santo es la presencia activa, el poder de Dios activo en nosotros, en nuestro interior, y es lo que hace posible que nosotros tengamos nueva vida. Es lo que hace posible que nosotros vivamos en el Evangelio, que seamos parte de una nueva humanidad. Si no tuviésemos el Espíritu Santo, hermanos, entonces perdemos el vínculo con Dios, perdemos la relación con Dios. Dios deja de habitarnos, y en ese sentido ya no hay nada que hacer con nosotros. Estamos sin esperanza, porque y la palabra clave, o el elemento clave es lo que hace posible. Entonces, sin el Espíritu no es posible, que sí lo ha determinado el Señor. Muy bien, entonces vamos a ver las diferentes, los títulos de nuestras lecciones. El primer título es Despertar, el viaje al interior. Volvemos ahora, más bien enfocamos nuestra mirada ahora hacia una nueva ilustración, una nueva metáfora. Y aquí va a ser muy recurrente, hermanos, que nosotros estemos yendo a las imágenes para poder entender, para poder comprender. Pues nuestro Señor así lo hizo, siempre que quiso explicarnos acerca del Espíritu, acerca de la realidad del reino de Dios. Él recurrió a imágenes como la siembra, la cosecha, la pesca, las relaciones entre las personas, festividades, reinos, señoríos, bueno. Utilizó diferentes elementos figurativos, figuras del lenguaje, para explicar las verdades trascendentes y eternas. Pues por supuesto, el Espíritu Santo es un tema que nos trasciende a nosotros, que trasciende nuestra realidad material, nuestra humana, nuestras comprensiones. Entonces, para poder comprender y experimentar, sobre todo, porque de eso se trata este trimestre, la experiencia, podamos nosotros recurrir siempre a imágenes. Y aquí vamos a recurrir a una imagen que es la del despertar. Despertar, que también al mismo tiempo es una realidad, porque nosotros, sin esta realidad del espíritu, estamos como dormidos. De hecho, estamos muertos. Y Pablo utiliza la metáfora del despertar cuando él habla de la nueva realidad que viene. Espíritu Santo es parte de esa nueva realidad que viene a nosotros. Aquí yo podría hacer como una ilustración entre el invierno, por ejemplo, y el verano.
las dos épocas del año que son completamente distintas, porque el invierno, pues entendemos, es frío, es seco, está, digámoslo así, viendo la naturaleza, pues está muerto, ¿verdad? Todo está seco. Este, con el otoño, pues se terminaron las cosechas, toda la tierra, las plantas tenían su verdor gracias a la lluvia, a la abundancia de lluvia y también al calor, porque las plantas necesitan ambas cosas. Bueno, al no haber calor y al no haber suficiente humedad, pues las plantas eh, pasan por un proceso de transformación, sueltan sus hojas, se mueren sus hojas, quedan muchos árboles, quedan hojas y, y se renuevan, ¿no? Al final con la llegada de la de la primavera, que empieza la renovación, empiezan a llegar las lluvias y cuando llega el verano, que es completamente el calor más intenso y las lluvias más abundantes, pues entonces todo se llena de vida. Bueno, estamos hablando de dos eras que se distinguen por, por factores que determinan cómo es cada época. En este caso, el frío determina, la falta de lluvia determina, ¿no? Porque no va a haber calor, no hay suficiente lluvia, y entonces la disminución de la lluvia produce sequía, además la falta de calor produce que la vida no se dé con esa vitalidad, con ese dinamismo que se requiere, no hay energía, disminuye la energía. Entonces, esta época está determinada, está caracterizada. Por eso los antepasados vinculaban precisamente el final del otoño y la llegada del invierno en esta transición, lo vinculaban con el reino de la muerte. En cambio, con la llegada de la primavera y del verano, sobre todo, pues tenemos el reino de la vida. Bueno, estas dos épocas que se distinguen así, por esos factores, por esos poderes que intervienen para que sea una distinta de la otra, sirve para ejemplificar, hermanos, lo que ocurre con la llegada del reino de Dios. Voy a pensar en la humanidad. En el reino de Dios nosotros vivíamos un invierno eterno, gobernados por la muerte, por el pecado y por todos esos poderes que limitan, que asfixian y o que terminan con la vida. Está distinguida por el pecado y la muerte. Sería como un invierno para la humanidad. Pero con la llegada de el reino, con la llegada de Jesús, viene la vida, viene la abundancia de lluvia, viene el calor del sol, viene toda esa experiencia que renueva todo y hace hagamos una transición pues de la muerte a la vida. Con la llegada del reino de Dios, eso está ocurriendo en el mundo. La presencia de Jesús ha traído el reino de Dios y con el reino de Dios la fuerza, el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, que trae también una nueva época, una nueva era distinguida por la vida, distinguida por el poder del amor, el poder del perdón, distinguida por la justicia de Dios, la presencia de Dios entre nosotros. Si la época antigua se distinguía por la ausencia de Dios, por la vida de Dios, diría Pablo ahí en el capítulo 1, el reino de Dios, la nueva era, se distingue presente por la habitación de Dios. Dios habita entre nosotros y lo hace a través de su Espíritu Santo. Es así como termina la lección número 13 del trimestre pasado. Este nuevo trimestre comienza con el despertar. ¿Por qué? Porque también recurrimos a la metáfora de la noche y el día. La vieja época, o nuestro invierno, diríamos nosotros, también equipara a la noche donde todo está quieto, no hay energía, hay oscuridad, estamos dormidos, pero es el tiempo de despertar porque ha llegado una nueva era. Entonces, este despertar no es otra cosa sino un despertar de la conciencia, ¿verdad? Un tomar conciencia de que hay una nueva realidad entre nosotros. No solamente necesitamos estar conscientes de quiénes somos, sino también en qué época, en qué lugar y en qué circunstancias estamos viviendo. Y nosotros vivimos en estas nuevas circunstancias, en esta nueva época, en esta nueva era, que es la llegada del reino de Dios. Entonces necesitamos despertar.
Tenemos que poner nuestros sentidos alerta, tenemos que ponernos dispuestos con un ropaje diferente, con una actitud nueva, con una actitud distinta a la de dormir, de estar acostados, de estar ahí inconscientes. Bueno, ahora somos conscientes. El día, algo que hace el día es hacernos conscientes, hacernos sensibles, tanto a la nueva realidad como a la realidad que está terminando. Entonces, ante la realidad del espíritu, nosotros necesitamos despertar. Necesitamos ir despertando, ir teniendo atención, poniendo nuestros sentidos de manera alerta a la presencia del espíritu para tomar conciencia de su actuar, de su mover, de su dinámica, de su impulso, porque de otra manera no podemos hacer. Nosotros no despertamos, hacemos un despertar interior, pues estaremos como mucha gente que ignora la presencia del Espíritu, ajena a su acción, entonces, pues sencillamente es como si no estuviera, es como si no existiera, es como si no fuera realidad. ¿Por qué? Porque están dormidos, sus sentidos están eh, adormecidos, están insensibles. Nosotros necesitamos ir tomando mayor sensibilidad, mayor conciencia de la presencia del Espíritu, y eso comienza precisamente con un cambio de actitud. Necesitamos tener un cambio, una actitud despierta, una actitud de alerta, una actitud de estar vigilantes, expectantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha llegado algo nuevo, hermanos. El Espíritu Santo es la novedad. Tenemos algo muy nuevo entre nosotros. Bueno, podríamos pensar desde hace 2000 años con la llegada, con el envío que hizo Jesucristo, el Espíritu Santo a los discípulos. El Espíritu Santo no es una novedad. Bueno, es una novedad para nosotros y es una novedad para la gente de nuestro tiempo, porque no conocen la fuerza, el poder, la acción del Espíritu, y por lo tanto, pues estamos todavía insensibles en nuestra condición de muerte y en completa ignorancia a la presencia del reino de Dios y a la acción del Espíritu Santo. Entonces necesitamos despertar. La primera lección trata precisamente de ese despertar, pero para despertar hay que precisamente hacer ese viaje al interior. Hay que estar yendo hacia nuestro interior. Como decíamos en la frase inicial, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Es algo contraintuitivo, lo sabemos, porque el reino de Dios es así. El reino de Dios es siempre una realidad que contradice nuestra lógica. En el reino de Dios sabemos que para poder vivir primero hay que morir. Para poder estar alertas, ¿verdad? No hay que hacer un viaje al exterior. No hay que mirar afuera, sino hay que mirar hacia adentro. Y ese mirar hacia adentro no es mirarlo con nuestros ojos, es aprender a mirar hacia adentro con los ojos de Dios, inspeccionando, haciendo una introspección. Porque cuando hablamos de una introspección, introspección es inspeccionar hacia el interior, no es con nuestra fuerza ni con nuestros recursos, siempre es con la mirada despierta que el Señor nos da a través del Espíritu Santo. Entonces no podemos hacer una introspección con nuestros propios ojos. No encontraríamos nada. Lo que encontremos será siempre una realidad que creemos que podemos manejar, que podemos conducir, pero el Espíritu nos lleva a ver cosas y a descubrir cosas en nuestro interior y en nuestro interior que con la simple mirada humana no podríamos mirar. Entonces necesitamos despertar, pero mirar con los ojos de Dios. En segundo lugar, la segunda lección habla de la apertura al misterio. Para nosotros, Dios es misterio, hermanos. Eso tenemos que tenerlo siempre claro y mantener siempre esa actitud. Porque todo lo que podemos conocer de Dios, todo lo que se podría conocer de Dios, no está a nuestro alcance. Nosotros solamente conocemos de Dios lo que Él nos permite conocer, lo que Él nos revela.
lo que Él así como Moisés, que le dijo que le permitiera verlo y solamente le permitió ver a través de una rendija una parte de su espalda. Dios no se muestra completo a nosotros, hermanos. No conocemos todo de Dios. Sí conocemos y sí Dios nos revela todo lo que necesitamos conocer, pero no todo lo que podemos conocer. Entonces Dios siempre va a quedar ante nosotros como un misterio. Y aun cuando Dios nos revela todo lo que necesitamos conocer nosotros de Él, Él nos lo revela, aún ese todo, no hay un momento en el que alguien pueda decir, todo eso que Dios nos ha revelado, yo ya lo tengo, yo ya lo conozco, yo ya lo he apropiado, ya lo he experimentado. Siempre va a haber algo nuevo para nosotros, siempre va a haber algo que queda reservado, esperando ser conocido, ser disfrutado, ser experimentado de Dios. Para nosotros permanece en el misterio. Solamente conocemos lo que Él nos permite. Eso que nosotros eh, eh, todavía estamos por conocer y que podemos aprender y conocer de Él, pues está ahí, hermanos, dispuesto. Hermanos, nosotros podemos conocer eso y está abierto para nosotros, pero necesitamos nosotros mantenernos en una actitud abierta. Es una actitud abierta. Lo abierto, lo opuesto a lo abierto sería lo cerrado. Hay personas que tienen una actitud cerrada, que creen que ya conocen todo de Dios, que creen que saben todo de Dios, que creen que ya Dios como que si yo hubiera terminado con ellos. Entonces, ya no se les puede enseñar, ya no están dispuestos a aprender, no están dispuestos a cambiar, no están dispuestos a ser transformados, porque creen que ellos ya llegaron a un punto donde lo conocen todo. Tristemente, eso es algo que está en la actitud. Fíjense bien que no está en lo intelectual, porque intelectualmente muchas veces podemos pensar, no lo sabemos, pero en la actitud nos comportamos diciendo que sí ya lo sabemos, estamos cerrados. Lamentablemente, así como en el mundo hay mucha gente cerrada al Evangelio, dentro de la iglesia también hay muchas personas cerradas a la experiencia, a una experiencia nueva de Dios. Eh, Tienen esa actitud. Es un problema de actitud, no de idea. En la idea tenemos apertura, pero en la actitud tenemos cerrazón. Y aquí la cuestión es que la segunda lección apunta a la apertura actitudinalmente, la disposición abierta al misterio de Dios, a aprender más de Él, a saber más de Él. Es como si alguien dijera, pues no, pues como ya saqué agua de un río, ya conozco todo el río. Así de ilógico sería. Sí, aunque yo haya tomado un vaso de agua de un río, no conozco todo el río, no sé qué es todo el río, pero el tomar ese vaso ya me da una idea del agua del río. Ahora, eh, lo mismo sería en el caso de Dios y mucho mayor, porque un río no se compara en dimensión a todo lo que podemos esperar, experimentar con Dios si nos mantenemos abiertos. La siguiente lección, la lección número 3, habla sobre el silencio y la inquietud. Somos personas inquietas y aquí la cuestión, hermanos, es sencillamente que nosotros no podemos escuchar a alguien si estamos hablando. Si nosotros queremos escuchar atentamente lo que dice otra persona, necesitamos guardar silencio y estar en quietud. Dios nos invita constantemente a guardar silencio. Si de verdad queremos escuchar su palabra, si de verdad queremos conocer su voluntad, necesitamos estar en silencio. Y en medio de un ambiente, en nuestro entorno, nos vemos tanto ruido, hermanos, siempre estamos oyendo cosas, hablando cosas, escuchando. Cuando hay un silencio, nos aterra estar en silencio, nos aterra que no haya un sonido, nos da miedo a veces la soledad. Y es que precisamente cuando no hay sonido, cuando no hay ruido, cuando estamos en soledad, tenemos la tendencia a mirar hacia adentro. Siempre vamos a tener la tendencia, pero es algo que por naturaleza evadimos mirar hacia adentro.
porque sentimos miedo de verdad de descubrir lo que hay. Es más, quizá lo sabemos, pero preferimos ignorarlo, preferimos no darnos cuenta, preferimos mantener el ego, ¿verdad? Mantener la careta, mantener la imagen, esa imagen que nos hemos construido fantasiosa de nosotros mismos. Hay que mirar hacia adentro, no debe darnos un temor, debemos de superar el miedo. Debemos de saber que estamos ante un Dios amoroso que busca mirar hacia adentro y busca hablarnos en lo profundo de nuestro interior para ir transformándonos. Debería gozarnos, debería de llenarnos de alegría saber que ese Dios está interesado en trabajar en nuestro interior. Y por lo tanto, nos conviene guardar silencio. La práctica del silencio como una disciplina, como un ejercicio espiritual, tiene que ver precisamente con estar en una actitud de escucha, de atención para escuchar, para percibir lo que Dios tenga que decirnos en lo secreto. También, hermanos, en la cuarta lección hablamos acerca de una actitud atenta. Es algo muy importante. ¿Se ha dado cuenta cómo nosotros hoy día difícilmente ponemos atención? Estamos perdiendo nuestra capacidad de ser atentos. Estamos constantemente distrayéndonos, nos buscamos esa experiencia de la felicidad instantánea que nos da los momentos fugaces, las experiencias fugaces como el celular, las pantallas, la televisión, las series, estar checando las redes sociales constantemente. Esa búsqueda de felicidad instantánea nos hace perder atención. Por eso ahora platicamos con alguien, estamos frente a alguien platicando y rápidamente perdemos la atención de esa persona. Estamos en la iglesia escuchando un sermón y rápidamente perdemos la atención del sermón. Constantemente nos distraemos, porque siempre nos hemos hecho adictos a esa experiencia de la felicidad, que es una fantasía de felicidad instantánea, provocada por una serie de hormonas, de sustancias bioquímicas que se desatan, que se sueltan en nuestro organismo debido a todos los estímulos externos, realmente ahora que provienen de la tecnología. Y entonces ya no somos atentos. Pero la verdad es que cuando a una persona le interesa algo, valora algo, tiene un verdadero interés por algo, le pone atención. Entonces, nosotros estamos dispuestos a poner atención a aquello que nos interesa, que valoramos, que está por encima de las demás cosas, ¿no? Pero tristemente hemos perdido esa capacidad. Incluso los padres hemos perdido la capacidad de atender las necesidades de nuestros hijos, de nuestra en nuestro matrimonio, debido precisamente a todos estos factores. Entonces, ¿cómo es que podemos tener atención a Dios? ¿Cómo es que el Espíritu va a obrar en nosotros si no tenemos atención? No estamos atentos. Necesitamos desarrollar, ejercitarnos en atenderlo para nuestra propia edificación, para nuestro propio crecimiento. Necesitamos distanciarnos de todos esos distractores y desarrollar la capacidad de concentrarnos precisamente al amor, atentos al amor. Lo que uno ama, lo atiende. Uno atiende lo que ama y ama lo que atiende. Entonces, basados en esa idea, vamos a ver la lección 4. En la lección 5 vamos a hablar de la rendición, la adoración como una actitud de rendición. La adoración no son los cantos, la adoración no es el tiempo que pasamos en el culto, la adoración tiene que ver con una actitud interna de rendición a Dios. Eso lo vamos a revisar en la lección número 5. En la lección número 6 vamos a hablar de el acogimiento, una actitud de acogida, de abrazar. No solamente de recibir, sino de que eso que se recibe se abraza. A Dios hay que abrazarlo. La presencia de Dios hay que abrazarla, tomarnos de ella fuertemente. Con nuestras 20 dedos, hay que agarrarnos de él. Acoger es una expresión muy hermosa que tiene que ver precisamente con la hospitalidad, con
con recibir a alguien y atenderlo y darle y ofrecerle lo mejor, de tal manera que se sepa amado, se sepa bien recibido, se sepa valorado, se sepa bienvenido. Si nosotros no tenemos esa actitud ante el Espíritu, desarrollamos esa disposición para acoger la presencia de Dios por medio de su Espíritu, entonces tú no va a poder obrar en nosotros. Cerramos la puerta. Si nosotros cerramos nuestros brazos, necesitamos desde nuestro interior, desde nuestra integridad, desde lo más profundo de nuestro ser, desarrollar una actitud de acogida, de abrazo, de bienvenida. Debemos de ser buenos anfitriones, que nuestra mente bien dispuesta para recibirlo. Aquella expresión tan hermosa de Jesús cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere esa intimidad con nosotros y es importante abrir la puerta. Luego tendríamos una séptima lección que habla de la disposición de corazón. Como hemos venido diciendo, es representa la interioridad humana, nuestra interioridad. Está en lo profundo de nuestra mente, ¿no? En realidad no está en lo profundo de nuestra, sino aquí, donde está nuestra conciencia. Somos conscientes de la realidad, somos conscientes de nosotros mismos, somos conscientes de lo que ocurre. En esa conciencia, en esa interioridad, está nuestra voluntad. Ahí es donde están nuestras decisiones, poder de decidir, ¿no? Y básicamente hay pocas cosas que podamos decidir en la vida. Una de ellas es la fe, decidir creer, decidir confiar. Otra de ellas es el amor, decidir amar a pesar de manera incondicional. Otra decisión que podemos tomar desde la voluntad es, pues nosotros podemos decidir tener esperanza o perder la esperanza. Ahí está la fuerza de la vida, hermanos, en el corazón. Eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Cuida, hijo mío, tu corazón. Cuida, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué pasa con una vida que no tiene fe, que no tiene esperanza, que no tiene amor? Por eso radica la esperanza y el amor. En el corazón radica la voluntad, es decir, la decisión de confiar, la decisión de amar y la decisión de... Y desde esa perspectiva, somos llamados a mantener una actitud de disposición, precisamente, para tener confianza, para amar y para tener esperanza. Si no tenemos esa disposición, no estamos en el lugar correcto para que el Espíritu. También en la lección número 8 vamos a hablar acerca de la disposición para aprender, una disposición para ser enseñados, para aprender, una disposición que nace de, de la, de llegar a reconocer, del reconocimiento de nuestra propia ignorancia. Es que, hermanos, por más que sepamos, o sea, aunque fuésemos una inteligencia artificial que tiene acceso a toda la información acumulada en archivos de todo el mundo, que fuéramos la Wikipedia, ¿no? Tenemos toda la información. Aunque tuviéramos todo ese conocimiento, hermanos, en realidad ese conocimiento, hablamos de conocimiento intelectual, es nada, hermanos, es nada frente a todo lo que está esperando ser conocido. Y entonces situarse en una posición de yo ya lo sé, de ya sé las cosas, de ya las entendí, y ya no puedo, ya nadie me puede enseñar, pues perderse la oportunidad. Nos quedamos con una pequeña sombra de la realidad y no conocemos la realidad. En cuanto a Dios, conocer a Dios y aprender acerca de la vida y aprender a vivir es algo que todavía estamos en pañales aprendiendo. Todavía dependemos como un bebé de sus padres. Todo, por más conocimiento que tengamos, por más expertos que seamos, aún estaremos en pañales frente a todo lo que Dios puede enseñar. Tú me enseñarás
Es esa frase de Job, que creyendo que lo conocía todo, que lo sabía todo, pasó por una experiencia en la que Dios le demostró que Job en realidad era ignorante. Entonces dice, bueno, sabiendo eso, ahora comprendo y ahora entiendo que tú lo sabes, está muy lejos de lo que tú conoces. Ahora yo estoy en la mejor disposición de aprender de ti. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, dice Job. Bueno, llegar a esa actitud, hermanos, es parte del proceso de disciplina. En la lección 9 vamos a hablar acerca del agradecimiento, eternamente agradecidos. La gratitud, hermanos, es una actitud indispensable en la vida del cristiano, porque la vida de los cristianos se basa en la gracia. Nosotros recibimos todo de gracia, todo es gracia. La salud es gracia, la visión es gracia, escuchar es gracia, tener amigos es gracia, participar en una iglesia es gracia. Todo es un don de Dios. Nada de lo que nosotros tenemos, nada de lo que nosotros experimentamos, nada de lo que nosotros podemos anhelar es resultado de nuestro propio esfuerzo. Nuestro propio esfuerzo es resultado de la gracia. Puedo esforzarme es porque tengo la gracia de Dios sobre mí, gratuitamente. Él me da aire, Él me da un latir en el corazón, Él me da conciencia, todo eso es gratuito. Nada de lo que tengamos lo hemos recibido, aunque nosotros nos hayamos esforzado, hermano. Hayamos hecho esfuerzos indecibles por conseguir algo. Esa capacidad de hacer esfuerzos indecibles es algo que se nos dio gratuitamente. Todo es gracia. Entonces, ante Dios, siempre hay que acercarnos con esa actitud, agradecidos. Dios da gracia sobre gracia y abunda en su gracia. Pero si no somos agradecidos, si somos quejosos, si consideramos que tenemos derechos y exigimos nuestros derechos en lugar de agradecer, entonces nos cerramos del Espíritu. Ser agradecidos es indispensable para que el Espíritu Santo obre en nosotros. También la lección 10 hacemos un giro y pasamos ya hacia la mirada hacia afuera. Una de las actitudes indispensables para una buena relación con Dios y para que el Espíritu Santo obre en nosotros es lo que vamos a manejar en nuestras lecciones como otredad. La palabra otredad no es otra cosa que hablar de otro, entender que el otro es otro, ¿verdad? La otra persona, el otro, el que está frente a mí, mi vecino, mi prójimo, es otra persona, diferente a mí, completamente diferente. Yo soy llamado a respetar esa diferencia y a convivir con esas personas, con las otras personas en sus diferencias. No tengo autoridad, yo no tengo ninguna base para imponerles a los demás una forma de ser y decir, ustedes tienen que ser como yo pienso, ustedes tienen que ser como yo exijo. No, así como yo espero que respeten mi particularidad, mi forma de ser, yo debo respetar, ¿verdad? Hay que hacer a otros lo que queremos que nos hagan. Entonces, yo debo respetar al otro en su forma de ser, en su otredad, ¿verdad? Ahí está la palabra. Bueno, ¿qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con Dios? Pues que es lo mismo, y aún con mayor razón. Y si mi prójimo es diferente a mí, Dios es mucho más diferente a mí, es el totalmente otro, como diría Karl Barth. Es el totalmente otro. Es decir, Dios es completamente lo distinto a mí. No necesariamente lo opuesto, sino lo distinto a nosotros. Entonces, si Dios es tan distinto, tengo que aprender a relacionarme con Él, respetando esa distinción, de tal manera que acepte de Dios sus sís como sus noes. Si Él dice sí, acepto su sí, y si me dice no, acepto su no. Si Él decide guardar silencio, yo debo respetar su silencio. Si Él decide hablar, yo debo respetar su hablar. Porque estoy relacionándome con un ser personal que tiene su propia voluntad, que tiene su propia conciencia de sí mismo, que tiene su propia manera de relacionarse con nosotros. Entonces, no podemos pensar en Dios como un ídolo que está a nuestra disposición y que nosotros podemos manipular o manejar a nuestro antojo. No podemos pensar en Dios como un ídolo que está ahí para servirnos y para hacernos felices y para satisfacernos. Dios no está. Dios espera relacionarse con nosotros
una persona. Y así como Él respeta nuestra individualidad, también respeta nuestro sí como nuestro no. Nosotros necesitamos respetar a Él y aprender a relacionarnos con Él de esa manera. Esa actitud de conocimiento de esas diferencias y de disposición para relacionarnos con el otro, como alguien diferente, se llama otredad. Es una actitud que debe también distinguirnos, hermanos. Y en la medida en que nosotros respetamos esa diferencia de ser de Dios, también estamos abiertos y dispuestos para que obre. De otra manera, siempre le pondremos condiciones. De otra manera, siempre pondremos trabas. Entonces, esta lección, la número 10, habla precisamente y trabaja sobre este tema. La número 11 salta, digámoslo así, de la relación con Dios a la relación con el prójimo. Habla del espacio para ti. Hablábamos del ego en la sección pasada de la introducción. Y aquí es donde el ego vuelve a ser retomado. A lo largo de todas las lecciones siempre vamos a estar hablando del ego, porque el ego es el principal obstáculo para manifestar las actitudes correctas a la presencia del Espíritu. En este caso, estaríamos hablando de nuestra apertura y de nuestra disposición de una actitud abierta al prójimo. La espiritualidad no es egoísta. La espiritualidad no se puede vivir egocéntricamente. La espiritualidad siempre se vive en comunidad. Siempre, bueno, eso no quita que yo me vaya, por ejemplo, a una montaña y allá tenga tiempo de retiro, de meditación, o que me vaya a una playa y mire un amanecer y en ese amanecer adore a Dios de manera particular, individual. Pero la verdadera espiritualidad se complementa, ¿verdad? Esos momentos de solidaridad, de individualidad, se complementan con la experiencia comunitaria. No podemos vivir una espiritualidad solamente de individual. Tiene que haber una apertura al prójimo, la espiritualidad. Entonces, debemos vivir nuestra espiritualidad, esa dirección del espíritu, apertura al espíritu también de forma comunitaria. Y por eso hablamos del espacio para ti, un espacio en nuestro interior, viaje al interior, vamos a encontrar que un espacio hueco, y ese espacio hueco es para que lo ocupe el prójimo. Luego, en la lección número 12, vamos a hablar de ser una fuente, recordando lo que decíamos ya al final de nuestra sección pasada, en la que Jesús, en la fiesta, dice Juan que en medio de la fiesta se levanta y dice, todo aquel que tenga sed, venga y beba, ¿verdad? Y el que beba de mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo decía refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los creyentes. Fíjense bien, Jesús habla de cuando viene el Espíritu a la vida de los creyentes, el creyente se transforma en un manantial de agua de vida. De su interior corren ríos de agua viva. Entonces, esto nos conecta con aquella fabulosa experiencia de Ezequiel, donde él ve cómo del templo sale agua, un río que va por las naciones sanando y dando vida. Así es todo creyente cuando vive una auténtica espiritualidad. Forma en un río que corre por distintos lugares secos, áridos, solitarios, y ahí donde va transformando la realidad en su exterior y va transformando la muerte en vida, la enfermedad en salud. Dios espera que nosotros seamos instrumentos de libertad, transformación en medio de nuestro mundo. Y eso es posible por el Espíritu, pero necesitamos mantener una actitud dispuesta que Dios nos transforme en una fuente. Finalmente, hermanos, la lección número 13, lamentablemente tenemos solamente 13 lecciones y no podemos abarcar todas las actitudes. Hay muchas más que podríamos trabajar en ellas, pero en la lección 13, que es donde concluimos, pues dejamos abierta esa puerta porque hay que mantener esta conciencia de una actitud de dependencia de Dios. Y Jesús lo dice claramente en la parábola de la vid. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramitas, los pámpanos. El Padre es el labrador y Él poda la vid para que produzca más ramas renovadas
y produzca un fruto abundante. Entonces dice Jesús, permanezcan en mí y yo en ustedes, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay que tener una actitud dependiente completamente de Dios. No de independencia, sería lo opuesto. La actitud de soberbia, de ser sobrados, de ser orgullosos. Esa actitud hace creer el ego, ¿no? Muchas veces nos hace creer que nosotros no necesitamos de nada, nosotros podemos. No es así. Eso es un engaño. Esa es una construcción imaginaria que nosotros tenemos. Porque la verdad, hermanos, es que somos sumamente vulnerables, somos sumamente frágiles. Nuestra vida siempre pende de un hilo. Solo la gracia de Dios nos tiene, nos sustenta. Su brazo poderoso es lo que nos hace mantenernos en certeza. Es la fe, la certeza. Tenemos certeza por la fe en Dios. Nos conviene a nosotros despertar, darnos cuenta que somos completamente dependientes. Un bebé que depende de sus padres, nosotros somos completamente dependientes en todo y para todo. No podemos, aunque Dios espera que nosotros maduremos, crezcamos y seamos personas que funcionemos por nosotros mismos, siempre vamos a funcionar por nosotros mismos, por su poder, hacia obrando en nosotros. El Espíritu Santo, obrando en nuestra vida, tenemos que llegar al punto de que obre de tal manera que seamos capaces de autogestionar nuestras decisiones, de tomar decisiones por nosotros, de impulsar proyectos, de hacer un fruto. Pero siempre va a ser en dependencia de Dios, nunca de manera independiente. Seamos capaces de que en la dependencia con Dios y en el poder del Espíritu, seamos capaces de hacer cosas mismos. Eso es como una paradoja, ¿verdad? Pero es precisamente esta idea de que no, lo que hace, el que hace las cosas es el yo, impulsado, empoderado y capacitado por el Espíritu, no el ego, capacitado en sí mismo, en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades. Entonces, esa es la distinción, que podemos decir, sí puedo hacerlo, pero yo puedo hacerlo en Cristo, ¿verdad? Esto lo puedo hacer, como decía Pablo, esto lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Como en otra ocasión diría, por la gracia de Dios soy lo que soy. Siempre es la gracia de Dios en nosotros. No somos autónomos en ese sentido, no somos autócratas, no somos independientes, eh, somos completamente dependientes. Y esa es la lección número 13, donde vamos a hablar de esa actitud de dependencia. Estas actitudes, esas 13 actitudes que vamos a realizar a lo largo de nuestro trimestre, hermanos, esperamos ir cultivando en nuestra práctica diaria, pues una espiritualidad bíblica en la que el Espíritu nos impulse y nos renueve para que entonces hagamos la voluntad de Dios con gozo y denuedo en el mundo. No es una espiritualidad, insisto, que se base en un dualismo en el que estamos fortaleciendo el espíritu y castigando a nuestro cuerpo, sino más bien todo nuestro ser está entregado. Por eso, hermanos, las prácticas, los ejercicios que vienen en las lecciones tienen que ver con nuestro cuerpo, tienen que ver con guardar silencio, con el silencio, con el cuerpo, aislarse, perdón, hacer un retiro, retirarse, se hace con el cuerpo, ¿verdad? No se va nuestro espíritu a un retiro, no guarda silencio el espíritu y el cuerpo está en el ruido, no. Todo nuestro ser, porque no estamos separados, necesita ejercitarse. Parezcan ejercicios simples, como dice en la introducción del cuaderno, Dios utiliza esos ejercicios simples como los más grandes ejemplos que tenemos son el bautismo y la cena del Señor, que por cierto está muy próximo. Son ejercicios muy simples, muy sencillos. ¿Qué implica ir a la cena y tomar un trozo de pan y una copita de vino en la comunión con nuestros hermanos? Es algo muy simple. La verdad es que si uno lo mira sin la fe, si uno lo mira alejado de esta experiencia, pues uno dice, oye, ¿eso qué te puede transformar? ¿Cómo eso te puede hacer algo diferente en tu vida?
¿no? Es que Dios, en esos ejercicios sencillos, como lavar los pies de nuestros hermanos, en esos ejercicios sencillos, como ese ejercicio sencillo, como sumergirse en el agua, en el bautismo, que parece muy simple, ¿qué hacen esos ejercicios? ¿Qué hacen esas prácticas? Nos colocan en una posición, nos ponen en una posición, es decir, son actitudes, ¿verdad?, que nos colocan en la posición adecuada para que la presencia de Dios, el poder de Dios, que se manifiesta a través de su Espíritu, transforme nuestra vida y haga posible lo imposible. Hermanos, que este trimestre tengamos gratas experiencias. Animémonos, aunque sean nuevas, aunque sean desconocidas, aunque nunca las hayamos practicado, animemos a hacerlo, a hacerlas, a practicarlas y dejemos, abrámonos, dispongámonos para que el Espíritu haga una transformación en nosotros. Que nuestra iglesia sea bellamente enriquecida, ampliamente transformada y renovada en el poder de Dios, para la gloria de Dios y también para el testimonio. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a todos ustedes.